Hoy, en Revuelta Resuelta, hemos entrevistado a Osama Alalo, portavoz de la asociación Amaham en Murcia, para conocer su visión como joven musulmán sobre los últimos atentados en Europa. Además, queremos que nos explique algunos de los conceptos que no entendemos del Islam. Escuchemos sus declaraciones. ¿Cómo te llamas? Bueno, me llamo Osama Alalo, tengo 20 años y nací en Siria y vine aquí a los 7 años. Y de momento estudio Ciencia Política y soy portavoz en Amaham. ¿De qué trata Amaham? Amaham, pues una asociación de jóvenes universitarios que dimos inicio a esa iniciativa con el fin de representar nuestro colectivo árabe, que aquí en la región de Murcia no tiene representación alguna. La gente no tiene claro qué es el Estado Islámico. ¿Podrías explicarnos un poco qué es realmente? Es una pregunta muy compleja porque la definición de lo que es el Estado Islámico no existe. Grupo terrorista por yihadistas, formado por yihadistas musulmanes que lo que intentan es formar el califato universal. ¿Vale? Hay muchos jóvenes que se están uniendo a estos grupos terroristas, yihadistas. ¿Por qué crees que se unen a ellos? Es otra pregunta muy complicada y no tengo una respuesta universal ni una respuesta clara, porque hay casos que te puedes quedar asombrado. Ingenieros mecánicos, ingenieros de médicos. La pregunta es, ¿cómo sacrifica su bienestar, todo su bien en materia que tiene para ir a suicidarse? Pues básicamente es por la culpa de la integración. ¿Vale? Cuando se forman guetos, aquí afortunadamente en España todavía se puede parar. No se está haciendo nada para que se frene, pero todavía se puede parar. Por ejemplo, tenemos a inmigrantes, no son inmigrantes hijos de terceras generaciones, por ejemplo en Bélgica, ¿vale? Excluidos, viviendo básicamente en guetos, con mucho resentimiento hacia los belgas. ¿Por qué? Porque nunca han podido acceder a la educación, o si han podido accederlo siempre se han visto como el otro. Es como si fueran una anomalía social. Esos inmigrantes de tercera generación tienen un conflicto moral, no saben si son de estos o de estos. Cuando va, por ejemplo, a Marruecos es considerado como inmigrante, cuando vuelve a Bélgica es considerado como inmigrante. Entonces muchas veces hay mucho descontento, baja autoestima, y lo que les ofrece el Estado Islámico, pues alta autoestima, pertenecer a un grupo y darle un valor que no tuvo en su sociedad. La gente no está segura de lo que es realmente el concepto de yihad. ¿Podrías explicarnos un poco qué es realmente y cómo la utiliza el concepto? La yihad es un término totalmente distinto a lo que tenemos todos en la mente. La yihad es el autosacrificio interno para alcanzar el yo supremo, el yo más purificado, el yo más sincero, ¿vale? Pero cuando lo sacan al término de yihad y terrorismo, lo asocian tal cual, en el concepto no tiene nada de relación. Entonces los medios de comunicación utilizan mal este concepto. Claramente, pero de una manera pésima, porque no tiene nada que ver. La yihad tiene dos términos, a nivel interno es el autosacrificio para ayudar al prójimo, o para tratar bien a tus padres, para tratar bien al vecino, ¿vale? A nivel interno, ¿vale? A nivel externo es la autodefensa, ¿vale? Que en el preámbulo de la Declaración de los Derechos Humanos está: cuando uno te ataca, tú tienes el derecho de defenderte. Pero tú estás en Siria y estás bombardeando en Bélgica, eso no tiene ningún fundamento religioso, no tiene ninguno. Por lo tanto, el término yihad está muy mal empleado. Los medios de comunicación, como podrás ver, le dan bastante importancia a los atentados que ocurren en Occidente y apenas nombran lo que ocurre realmente allí en Oriente. ¿Qué opinas respecto a ello? ¿Y a qué crees que deberían darle más importancia de lo que sucede allí en Oriente? Bueno, hay que saber que, dependiendo de los medios de comunicación, siempre quieren enaltecer esos acontecimientos por intereses meramente políticos, ¿vale? O otros intereses, ¿vale? Entonces, cuando le dan más importancia a lo que ocurre en Occidente que en Oriente Medio, lo que hacen es una división, una división en el dolor, ¿vale? Entonces, lo que pasa en Oriente Medio es menos doloroso de lo que pasa en
en Occidente. Eso visto por un árabe o por un inmigrante, por ejemplo, de origen de un país árabe, es muy doloroso. Muy doloroso y cuando hay una dicotomía en el dolor, ¿vale? No hay cohesión social, porque lo que te duele a ti no me duele a mí. Entonces la convivencia se puede mermar por eso. Entonces lo que tienen que también dar más valor, enfatizar más en lo que ocurre en otros países, es un método para luchar contra el terrorismo. Porque cuando a ti te importa lo mismo que me importa a mí, entonces estamos más unidos, entonces el rencor que te había dicho antes, la furia, no se produce tanto, ¿vale? Es más apaciguado, más amortiguado, porque hay una buena respuesta en ambos lados. ¿Qué le dirías a la gente que ha perdido la confianza en los musulmanes a raíz de estos últimos sucesos? Vale. Es normal, es legítimo que tengan miedo de los musulmanes, por ello los musulmanes tienen que actuar, abrirse hacia la sociedad, por ejemplo, en la mezquita hacer una jornada de puertas abiertas. ¿Para qué? Para que el vecino tenga la confianza de que el musulmán que es su vecino no va a atentar contra él, porque el musulmán no es radical. Él tiene que demostrarme que no lo es. Entonces hay que haber una reacción por la parte de los musulmanes, porque de momento es una reacción mínima. Entonces tienen que actuar para volver a aflorar esas redes de confianza que deben de haber en una sociedad.